anima mea Domini. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a continuar nuestra explicación de la doctrina católica. Hoy vamos a hablar de la oración en general. Y me apoyo en un libro maravilloso, extraordinario, que usted conoce, le tiene en sus manos, que se llama Catecismo del Papa San Pío X. Catecismo Mayor del Papa San X. No es del Papa San Pío X, es de la Iglesia Católica que el Papa publicó. El Papa San Pío X fue catequista en el sentido más profundo de la palabra, comunicador de la fe, desde vicario parroquial a párroco, a obispo, a cardenal y a papa. Cuando era papa en Roma, San Pedro de Roma, en la tarde, bien juntaba el pueblo y les explicaba el catecismo. ¿Qué es el catecismo? Es explicar las verdades fundamentales de la Sagrada Escritura, sin complicar la vida a nadie. Hoy, precisamente porque no hay catecismo, muchos no han recibido catecismo, quedan al aire cuestión de opinión, esto, aquello, pero no tienen una base firme. El catecismo te da lo más importante de la Biblia, y todo catecismo católico debe tener 4 partes: la fe, el credo, todas las 12 verdades fundamentales de la fe católica, el credo, después los mandamientos, lo que debemos hacer o evitar, la moral, después la oración, y después los santos sacramentos, el culto divino, los sacramentos que son los canales de la salvación de Cristo. Es algo muy importante. Ahora, hoy vemos el tema de la oración en general. En este catecismo son las preguntas 254 a 279. Es mucho, por eso vamos a ver un poco rápido. Ahora, ¿de qué se trata en la segunda parte de la doctrina cristiana? La primera parte hemos visto es de la fe, el credo, y en la segunda parte se trata de la oración en general y del Padre Nuestro en particular. ¿Por qué el Padre Nuestro? Porque es la oración del Señor. La oración más hermosa que posee el cristiano es la que el Señor Jesucristo. Cuando recen, digan Padre Nuestro que estás en los cielos, pero lo rezamos tanto que ya no nos damos cuenta toda la riqueza que tiene. Y precisamente el Papa en este catecismo explica el Padre Nuestro de una manera maravillosa, extraordinaria, clara, sencilla, y explica todas las peticiones. Está en la Catecismo Mayor de San Pío X, de las preguntas 280, de la pregunta 280 a 324. Es una maravilla. Una vez yo hice todo un retiro de un día sobre el tema del Padre Nuestro. Entonces, la oración dicen los santos, respiración del alma. Estoy hablando francés. La oración es respiración del alma. ¿Qué es la oración? Veamos cómo la define el Papa. Bien, la oración es la elevación de la mente, de la inteligencia, a Dios, para adorarlo, darle gracias, pedirle lo que necesitamos y también pedirle perdón por nuestros pecados. Entonces es elevación de la mente. Los animales no rezan. ¿Por qué? Porque no tienen alma, no se conscienten. Nosotros sabemos que alguien nos ha creado, sabemos que somos criaturas y sabemos que hay alguien que nos ama, que es nuestro Padre, que es nuestro Creador, que es nuestra providencia. Entonces elevamos nuestra mente hacia Él para adorarlo. ¿Qué es adorarlo aquí? Es reconocerlo que es nuestro Señor, que es nuestro Creador, adorarlo, darle gracias. ¿Y por qué darle gracias? Porque todo lo que tenemos y somos es un don de Dios. Imagínense cuando usted ve en el tráfico un mendigo con una pierna y 2 muletas. Pobre de él, ¿no? Si yo tuviera la pierna gangrenada, también por de mí. Le damos gracias por 2 pies. Hace poco escuché una emisión en Italia, un ancianito fue entubado un tiempo y un día, aunque 2 días al hospital, no sé, fue entubado y le dieron oxígeno, y al día siguiente al salir, dijeron, 500 euros de la renta del aparato del oxígeno. Empezó a llorar. Nadie lo calmaba de llorar tanto. Entonces dijeron, mire, si eres pobre, si no puedes, vamos a ver qué hacemos para hacer un descuento, no sé qué. Dijo, no lloro por eso.
tengo 80 años que respiro el oxígeno que Dios me da cada día, ni di gracias, y ahora por un día me cobran 500 euros. ¿Ves? Sí. ¿Cuánto cuesta un riñón? ¿Cuánto cuesta un hígado? ¿Cuánto cuesta una prótesis de pierna o de mano? No sé. Reflexionemos un poquito. Todo lo que Dios nos da son millones y no nos damos cuenta. Entonces, dar gracias al Señor. Dar gracias a Dios por la comida, por la salud, por la fe, por la familia, por lo que somos, por todos los accidentes que hemos evitado. Hubiéramos podido quizás morir muchas veces. Y Dios en su misericordia intervino mediante sus ángeles u otras personas. Entonces, adorarle, reconocerlo como Señor Creador. Darle gracias de todo lo que somos y tenemos. Y pedirle lo que necesitamos. El pan de cada día pedimos. Ahora, el pan de cada día no solamente es la tortilla con un poco de queso y frijol, también es el pan súper espiritual, la Sagrada Comunión, la gracia, lo espiritual. Y también pedir perdón. Pedir perdón. ¿Por qué? Porque cuando ofendemos a Dios, pues nos ponemos en gran peligro. Dios es el mejor de los padres. Hablo de los padres buenos, ¿no? De las madres buenas. Es el mejor de los mejores que hay. Pero todavía es mucho mejor. Y cuando pecamos, realmente lo ofendemos, le damos pena. Si Dios pudiera morir, moriría de dolor al ver cuando sus hijos te desvían. No. Entonces, la oración es elevación de la mente a Dios para adorarlo, para darle gracias, para pedirle lo que necesitamos. ¿Y qué podemos pedir? Y bien, pedir primero la vida eterna, pedir la gracia de la perseverancia. Pedir la perseverancia. ¿Por qué? Porque nadie en este mundo está seguro. El santo de hoy puede caer miserable pecador y el pecador de hoy puede ser un santo. Entonces, pedir la gracia de la perseverancia es importante. Pedir la luz para no tomar el error por la verdad. Yo discuto con mucha gente donde quiera y de veras es triste de ver almas generosas enredadas, tramadas por las sectas, por religiones humanas fundadas y después que enredan y se pierden. ¿De cuántas maneras es la oración? La oración es dos maneras: mental en la mente y vocal en los labios, en la boca. Oración mental es la que se hace con solo la mente. En tu mente estás hablando con Dios, pensando, reflexionando, dando gracias, hablas con Él en tu corazón. Y vocal es la que se hace con las palabras acompañadas de atención de la mente y devoción del corazón. Ahora, por ejemplo, cuando rezo el Padre Nuestro es vocal, oral. Y cuando en mi corazón yo hablo con Dios, ahí es mental. Reflexiono y hablo con Dios, es mental. La oración mental es muy importante. La oración vocal es buena, es necesaria, pero la mental ayuda más todavía. Entonces, de vez en cuando darse unos minutos de soledad con Dios y elevando nuestra mente, ¿no? ¿Hay otras maneras de oración? Sí, hay otras maneras de oración que son privada y pública. ¿Y qué es la oración privada? La oración privada es la que uno hace en particular para sí o para otros, no es privada. Uno mismo lo hace para sí o para otros. Estoy rezando, por ejemplo, por un pobre enfermo, por un pecador, por un familiar. Privada. Pública es otra cosa. ¿Qué es la oración pública? La oración pública es la que se hace por los sagrados ministros, por los sacerdotes, a nombre de la Iglesia y por la salvación del pueblo fiel. Entonces, la oración pública es la que hace el Papa, el Obispo, los sacerdotes, en nombre de la Iglesia. Es oración de la Iglesia y por la salvación del pueblo. Por eso, en la Edad Media cristiana, cuando había un equilibrio en la sociedad extraordinario, había los que rezaban en los conventos, monasterios, sacerdotes, había los que trabajaban en el campo para producir alimento de todos y los que defendían viudas, huérfanos, su territorio, porque hubo tiempo muy difícil, venía gente, podemos decir, medio salvaje, que atacaba la gente, mataba, robaba, llevaba a la gente esclava y le vendía como animales. Entonces tenía que defender. Entonces, las dos cosas. La oración pública de la Iglesia es la que hacen los sagrados ministros. Por ejemplo, cuando el sacerdote reza el breviario, lo que dicen hoy los modernos, la liturgia de las horas, es oración pública de la Iglesia.
Y en lo tradicional tenemos que rezar 8 veces al día, 32 salmos para el pueblo cristiano. El sacerdote celebra cada día la misa donde quiera que esté, y bien, la oración pública de la iglesia, aunque no hay nadie, pero es la oración pública de la iglesia. Entonces, y sobre todo, la oración por excelencia es la de la misa, ¿no? La misa es la oración por excelencia. Entonces, la oración pública es la que hacen, ¿quién? Los sagrados ministros. El sacerdocio cristiano viene de Cristo, se sabe. Mientras cuando fundan sectas, disque iglesias, son cultos humanos. No ve la web alto, más bien ofende a Dios. No representan. Es un pecado grave fundar una disque iglesia. Puede también la oración pública llamarse, asimismo, oración pública, la oración hecha en común y públicamente por los fieles, como las procesiones, las romerías o en la iglesia. Entonces, la oración pública primero es la que hacen los sacerdotes, y también puede llamarse pública la oración que hacen los fieles en las procesiones, en las peregrinaciones o en la iglesia, por ejemplo, por rosario, vía crucis juntos. ¿En qué nombre hemos de pedir las gracias, ayudas, luces, misericordias que necesitamos? ¿En nombre de quién? ¿Quién es el pontífice entre cielo y tierra? Jesucristo. Jesucristo, Dios encarnado. Jesús, no olvidemos, es Dios hecho hombre, ¿sí? Y bien, por esa razón, por su encarnación, es sacerdote. El sacerdote pontífice, el que hace puente entre cielo y tierra, es Jesucristo. Entonces la pregunta 261, ¿en nombre de quién hemos de pedir la gracia que necesitamos? Bien, hemos de pedir a Dios las gracias que necesitamos en nombre de Jesucristo, como Él mismo nos lo ha enseñado y como lo practica la Iglesia, terminando todas las oraciones con esas palabras: por nuestro Señor Jesucristo. Per Dominum nostrum. En nombre de Cristo te pido, Padre eterno. Si piden algo en mi nombre, yo lo haré, dice Cristo. Pedid y recibiréis. ¿Y en qué se funda la esperanza de recabar de Dios por medio de la oración los auxilios, gracias que necesitamos? Gracias a que significa ayuda. Hay dos tipos de gracia: la santificante, la santidad del alma, y todo otro tipo de ayuda que Dios da, que llamamos gracia actual. Entonces, ¿en qué se funda la esperanza de recibir de Dios por medio de la oración los auxilios y gracias que necesitamos? La esperanza de recabar de Dios por medio de la oración las gracias, ayudas, luces, protecciones que necesitamos se funda en la promesa de Dios omnipotente, misericordioso y fidelísimo, y en los merecimientos de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que me da confianza de pedir a Dios? Por uno, Dios prometió, Dios hizo una promesa, ¿sí? Dios prometió, pedir, recibiréis, ¿ok? ¿Y cómo voy a hacer confianza? Porque Dios no miente, primero. Segundo, Dios es omnipotente. 2, es misericordioso. Y 3, es fiel. Y además Jesús dio su vida por nosotros. Lo que pedí en mi nombre, yo lo haré. Entonces, recemos con confianza. Recemos con confianza. Es siempre cuando que lo que pedimos sea útil para nuestra salvación. Por ejemplo, en este libro, Historia de la Pasión de Jesucristo por el Padre Luis de la Palma, bien nos explica la oración de Cristo en el huerto: Padre, si posible, aleje de mí este cáliz, estos sufrimientos, penas, sin embargo, que tu voluntad se haga, no la mía. Entonces, nosotros pedimos, si conviene, si no conviene, Dios nos dará otra cosa. Por ejemplo, el enfermo pide sanación, salir cuanto antes, el mismo día al hospital. Pero quizás si hubiera sido fuera, un traído lo hubiera aplastado, hubiera muerto y ido al infierno. Entonces no conviene esta sanación que pide en este momento. Dios es omnipotente, Dios es misericordioso, Dios es fiel. Y además tenemos como abogado Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces cuando rezamos, hacemos con confianza. Y siempre que tu voluntad se haga, Señor. Bien, entonces
¿en qué nombre hemos de pedir? Dijimos esta oración, en nombre de Jesucristo, porque Él mismo nos ha dicho, en mi nombre pida, en nombre de Jesús. ¿Por qué hemos de pedir a Dios las gracias en nombre de Jesucristo? Hemos de pedir a Dios las gracias, ayudas, luces, misericordias en nombre de Jesucristo, siendo Él nuestro medianero. Solo por medio de Él podemos acercarnos al trono de Dios. Entonces Jesús es el Salvador. No hay otro Salvador que Él, y por lo tanto Él es el mediador entre cielo y tierra. Los protestantes se apoyan mucho a eso, ¿no? Único mediador entre Dios y hombre es Jesucristo. Pues lo sabemos, no descubre la luna, pero Jesús usa intermediarios secundarios, los santos, los apóstoles, etc. ¿Sí? Entonces Jesucristo es el Salvador, es el puente pontífice entre cielo y tierra. Porque muchas veces no son oídas nuestras oraciones, siendo así que la oración tiene tanta virtud. Virtud aquí significa poder, fuerza. Bien, muchas veces no son oídas nuestras oraciones porque pedimos cosas que no convienen a nuestra salvación eterna o porque no pedimos como debemos. Entonces, si usted pide algo que no conviene a tu salvación, no llegará. Entonces aquí dice el Papa, porque no pedimos como debemos pedir. Vamos a analizar un poco más con las siguientes. ¿Qué cosas debemos principalmente pedir a Dios? ¿Qué cosas debemos pedir? Debemos pedir principalmente a Dios su gloria, nuestra eterna salvación y los medios de alcanzarla. Que Dios sea, la gloria de Dios aquí significa que Dios sea conocido, amado, obedecido, ¿sí? Gloria de Dios, nuestra eterna salvación, eso sí. El que pide cada día esto, la tendrá. ¿Por qué? Porque esto significa lo que dijo Jesús, en mi nombre. Jesús significa Salvador. Pedimos la salvación en nombre del Salvador. Para eso viene la tierra. Y también pedimos los medios de alcanzarla, la fe, los sacramentos, protección. ¿No es lícito pedir también a Dios bienes materiales, temporales? ¿Sí o no? Sí, se puede. Es lícito también pedir a Dios bienes temporales, aunque siempre con la condición de que sean conformes a su santísima voluntad y no impidan nuestra eterna salvación. Si un enfermo pide y pone la mano de Dios, no, ¿por qué no? Pero si un enfermo pide y después Dios ve que va a perder siempre, esto no funciona. Dios no dará lo que puede hacer. Como un niño quiere tomar el cuchillo, su mamá lo deja. Entonces podemos pedir a Dios un buen matrimonio, la vocación, bienes, la salud, siempre y cuando que no impidan nuestra eterna salvación. ¿A qué pedir a Dios lo que necesitamos si ya lo sabe? Pregunta interesante. ¿Por qué pedir a Dios si ya lo sabe? Aunque Dios sepa lo que necesitamos, quiere, no obstante, que se lo pidamos para reconocerlo como dador de todo bien, atestiguarle nuestra humilde sumisión y merecer sus favores. Dios lo sabe, pero nosotros tenemos que pedir. Pedir para que nosotros seamos agradecidos y darle gracias. ¿Sí? ¿Cuál es la primera y mejor disposición para hacer eficaces nuestras oraciones? ¿Cuál es la primera y la mejor disposición para hacer eficaces nuestras oraciones? Y bien, la primera y mejor disposición para hacer eficaces nuestras oraciones es estar en gracia de Dios, o desear al menos ponerse en tal estado. Entonces, la oración de la persona que vive en santidad, que vive en gracia, sí cumple con la primera de las condiciones, estar en gracia de Dios. Es decir, no estar separado de Dios, no ser enemigo de Dios, no dar la espalda de Dios, no haber ofendido a Dios. Entonces, repito, esto es importante. La primera y mejor disposición para hacer eficaces nuestras oraciones es estar en gracia de Dios o desear al menos ponerse en tal estado. Un pecador, por ejemplo, que está en pecado, que sabe que está en pecado, reza y pide al Señor que le dé fuerza, arrepentimiento, es bueno. Eso es bueno, esto quiere ponerse en estado de gracia. Pero el que está en gracia de Dios, que fiesta, comulga, no tiene ningún pecado
mortal de su conciencia, es mucho mejor. Entonces, la primera disposición y la mejor para ser eficaz en nuestras oraciones es estar en gracia de Dios. Como un hijo muy amado, muy obediente, muy bueno, lo que pide a su padre lo recibe más fácilmente que un hijo escandaloso, malo, que hizo miles de deudas, etc. Cuando pide, ¿qué vas a hacer todavía con esto? Sí. Pero el que está en pecado y quiere salir del pecado y pide a Dios ayuda para hacer el pecado, hace bien, hace muy bien. Por eso hace falta impulsar a los pecadores a rezar, a ir a misa, a hacer obras de caridad, aunque no tengan cuenta abierta en el cielo por el momento, pero sí esto atrae misericordia de Dios. ¿Qué otras disposiciones se requieren para orar bien? Para orar bien se requieren especialmente recogimiento, humildad, confianza, perseverancia y resignación. ¿Qué quiere decir recogimiento? El recogimiento quiere decir pensar que hablamos con Dios. Estamos hablando con alguien de importante, que estamos hablando con Dios, por lo cual hemos de orar con todo respeto y devoción, evitando cuanto es posible las distracciones voluntarias. Esto es todo pensamiento extraño de la oración. Ahora, si usted reza y de repente viene un pensamiento a su mente, no se dio cuenta, te da cuenta, lo ignora, sigue rezando con atención y devoción, haciendo atención a lo que dice. Entonces debemos tener recogimiento, es decir, evitando cuanto es posible distracciones voluntarias, es decir, pensamientos extraños a la oración. ¿Disminuyen las distracciones el mérito de la oración? Sí, cuando nosotros mismos las procuramos o bien no las desechamos con diligencia. Entonces, si nosotros mismos provocamos las distracciones y estamos conscientes de pensar otra cosa y seguimos pensando otra cosa, ahí andamos mal. Mas si hacemos lo posible para estar recogidos en Dios, no menoscaban el mérito de nuestra oración, antes pueden acrecentarlo. Entonces, si la distracción es voluntaria, andamos mal. Si hay distracción y tratamos de luchar, y bien es bueno, hasta merecemos. Hay gente cuando reza, tiene tentaciones fuertes. Ay, ¿para qué rezo si tengo tentación? Estás equivocado, se reza más. Yo conozco una señora, un alma de Dios, una santita de veras, rezaba muchísimo. Y un día ella me dijo que casi el diablo le apareció. Y entonces se espantó y dejó de rezar. No, tenía que haber seguido rezando, porque esta señora estaba jalando toda su vida perdida a la fe. Entonces, nunca dejar la oración, nunca dejar. Y si uno dice, ya he pecado, ¿para qué sirve mi oración? Hombre, caes un poco profundo, gritas, socorro, gritas. Había un poeta italiano que hacía canciones licenciosas, malas, y un día fue al cementerio y de repente, sin darse cuenta, se cayó en una tumba profunda, con huesos y calaveras ahí, y ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a morir aquí, no quiero morir. Entonces empezó a rezar de todo corazón, Virgencita, hasta la fecha yo usé mis talentos para el mal, y bien, te prometo, si salgo de aquí, nunca más escribí nada malo, al contrario, hacer todo lo bueno. Empezó a rezar y gritar. Finalmente hubo gente que estaba en el cementerio, escuchó, no tenga miedo, soy fulano, acércase por favor, o cerca de Carlos. Finalmente lo sacaron y cambió totalmente de vida. Entonces, esta oración que hizo fue buena. Ahí en el Catecismo Ilustrado ves a San Antonio rezando y muchos demonios haciendo de la suya, ¿no? Música, ideas, ideas y recuerdos. No hace caso, no. Siga rezando. Entonces, la oración bien hecha necesita ¿qué? Recogimiento, dijimos, humildad, confianza, perseverancia, resignación. ¿Qué se requiere para hacer una oración con recogimiento? Antes de la oración debemos alejar todas las ocasiones de distracción y durante ella pensar que estamos delante de Dios, que nos ve y escucha. Entonces, antes de la oración
eliminar las distracciones, lo que causa distracción. Si usted ha mirado 5 películas al día, tu mente está trabajando la imaginación. Incluso en la misa, si usted va un tiempo antes de la misa, reza en silencio, participa en rosario, etc., está mucho más preparada que venir corriendo el último momento y tarde. Entonces, antes de la oración debemos dejar todas las ocasiones de distracción y durante la oración pensar que estamos delante de Dios y que nos ve y nos escucha y hablamos con Él. Estamos hablando con alguien. Cuando uno habla con alguien importante, no creo que sea tan distraído, ¿no? Estamos hablando con alguien. Realmente rezar es hablar con alguien. Y es alguien que nos escucha, nos ve, nos ama y quiere darnos lo mejor. ¿Qué quiere decir orar con humildad? Quiere decir reconocer sinceramente la propia indignidad, impotencia, debilidad, miseria, acompañando la oración con la compostura del cuerpo. Entonces, cuando reza, tampoco va a cruzarse las piernas, va a no sé qué. Los santos rezan de rodillas, si posible. Y si está sentado, ve una postura conveniente y noble, ¿sí? ¿Qué quiere decir orar con confianza? Quiere decir que hemos de tener firme esperanza de ser oídos, si ha de ser para gloria de Dios en nuestro verdadero bien. Entonces, cuando reza, debe tener firme confianza que Dios nos escuchará si lo que pedimos es para gloria de Dios y nuestro verdadero bien. ¿Qué quiere decir orar con perseverancia? Quiere decir que no hemos de cansarnos de orar, aunque Dios no nos oiga inmediatamente, sino que hemos de seguir orando con más fervor. Perseverancia. ¿Qué dijo Cristo? El que persevera hasta el fin, él se salvará. Perseverancia. Pero Padre, ese 3 días, que sea 8. Bueno, perseverancia es siempre poner en la mano de Dios. ¿Y qué quiere decir orar con resignación? Quiere decir que nos hemos de conformar con la voluntad de Dios, pues conoce mejor que nosotros cuánto nos es necesario para nuestra salvación eterna, aun en el caso de que no sean oídas nuestras oraciones. Entonces, resignación quiere decir que hemos de conformar con la voluntad de Dios, pues conoce mejor que nosotros cuánto nos es necesaria para nuestra salvación. Y aún en el caso de que no sean oídas nuestras oraciones, debe el Señor que tu voluntad se haga. Entonces, como dije, Cristo en el huerto de Getsemaní nos da el ejemplo de oración de resignación. Padre, si posible, aleja de mí la crucifixión, las humillaciones, esta muerte cruel, sin embargo, que tu voluntad se haga y no la mía, Un día estaba dando folletos, di una folleta a un guardián, un policía de un súper, me dijo, no, gracias, no quiero. Dije, ¿qué eres? Dice, era. ¿Y qué eras? Era, dice que evangélico. ¿Qué pasa ahora? Ya no creo en Dios. ¿Y por qué? Y porque pedí tanto que no murió mi papá, murió y ya no creo en Dios. Hijito, pero usted pide, persigue el evangelio, hágalo el evangelio. Si te dice de evangélico, no es de palabras, es de hecho. Padre, si posible, aleja de mí este cáliz. Sin embargo, ellos los acostumbran a falsos milagros, ven milagro y viene el milagro. No es así. No es así. Dios no hace milagro a la ligera. Sí hace milagros. Cuando es realmente por nuestra austeridad y Él juzga bien. Dios es sabiduría eterna. Pero si yo exijo de Dios lo que yo quiero en el momento, eso no es así. La oración debe ser con resignación. Entonces, la oración, dijimos, tiene varias condiciones. Para bien orar se requiere especialmente recogimiento, atención, humildad, confianza, pedimos al mejor de los padres, perseverancia, perseverar y resignación. Otra pregunta muy interesante, ¿oye Dios siempre las oraciones bien hechas? Pregunta 276 de San Pío X. Sí, siempre Dios oye las oraciones bien hechas, pero siempre en el modo
que Él sabe que es provechoso para nuestra eterna salvación y no siempre según nuestra voluntad. Siempre escucha la oración. Incluso lo que usted no pide, pide otra cosa, pero otra cosa te llega. ¿Por qué? Porque Él sabe que es lo que te conviene. Te conviene esto que usted no ha pedido. Otra pregunta muy interesante, súper interesante. ¿Qué efectos produce en nosotros la oración? ¿Cuáles son los frutos, los efectos de la oración? En la oración nos hace reconocer nuestra dependencia de Dios, Supremo Señor, en todas las cosas. Nos hace que somos criaturas. Nos hace pensar en las cosas celestiales. Nos hace adelantar en la virtud, en el bien. Nos alcanza Dios misericordia, nos fortalece contra las tentaciones, nos conforta en las tribulaciones, nos socorre en nuestras necesidades y nos impetra la gracia de la perseverancia final. Podríamos hacer una hora esto explicando todo el jugo. No te viene esto. Entonces la oración nos hace reconocer que somos criaturas. Y somos criaturas, queramos o no queramos. Somos criaturas y por lo tanto dependemos de Dios que nos ha creado. 1. 2. La oración nos hace pensar en las cosas celestiales. Nos hace adelantar en la virtud. ¿Sabían esto? Que la oración hace adelantar en la virtud. ¿Qué es la virtud? Es disposición del alma al bien. ¿Sí? La virtud del vicio, al contrario, al pecado, al vicio, al mal. Entonces, hace adelantar en la virtud. Es muy importante esto. Nos alcanza Dios misericordia. Por eso todos deben rezar, justos y pecadores. Justos para perseverar, pecadores para convertirse y salvarse. Nos fortalece contra las tentaciones. ¿Saben esto? La oración fortalece contra las tentaciones. Por eso cuando uno está tentado de hacer fechorías, que acuda como los niños a su madre. Cuando un niño está en peligro, corre, papi, mami. Bien, lo mismo, acude a la oración, rezar. Pero usted siente tentación muy fuerte, muy fea, que ladre. Como dice Santo Agustín, el demonio es como un perro atado, que ladre. No te acercas, reza, excluye. Un día Santa Caterina de Siena estaba muy tentada, luchó, rezó, perseveró, rechazó la tentación y después de un rato se calmó la situación y vino nuestro Señor. Señor, ¿dónde estabas? En tu corazón, hija. ¿Y cómo en mi corazón? Si yo sentía todas esas cosas feas. Sí, pero usted no pecó. Cuando uno no consciente, aunque sienta cosas feas, es como un cristal, como un vidrio. El agua no penetra. La tentación no penetra, sino le rechaza, no hace caso. Entonces, rezar nos fortalece contra las tentaciones, nos conforta en las tribulaciones. Eso también es importante. Santiago dice, ¿estás contento? Cante a cánticos, salmos. ¿Estás triste? Rece. ¿Estás triste? Rece. En la tribulación es bueno rezar, es bueno rezar. Un día hubo un accidente en una familia, murieron el hijo, la hija, los nietos. Varios murieron en accidente. Entonces la hermana del difunto, temprano, a las 6 de la mañana, llama. A esta hora no se llama, pero llamó. Entonces, padre, disculpe, pero mi hermano se accidentó, murió, y no sé cómo decir a mi madre la cosa. Mi madre ya mayor. Le dije, está bien, venga. Me llevó, fuimos ahí a las 7 a su casa, y cuando se levantó la viejita, me vio a la sala sentada y dije, padre, ¿cómo? ¿A esta hora aquí? Sí, señora, aquí a esta hora. Le dije lo que había pasado, del accidente mortal. Empezó a llorar. ¿Sí? O la deja un poco llorar, es humano, ¿no? Que saque un poco de... Después dije, mira, llorar es humano, rezar es cristiano. Recemos un rosario juntos. Se tranquilizó la pobre señora, se tranquilizó todo. Entonces la oración nos conforta en las tribulaciones, nos socorre en nuestras necesidades, nos socorre en nuestras necesidades espiritual, moral, todo tipo. Y también nos importa, nos impetra, nos obtiene la gracia de la perseverancia final. Perseverancia final. ¿En qué ocasiones especialmente hemos de orar? Bien, hemos de orar especialmente en los peligros,
en las tentaciones, en el trance de la muerte. Hemos, además de orar frecuentemente, y es bueno que esto se haga a la mañana, en la tarde, principio de las acciones más importantes del día. Entonces hay varias ocasiones de orar, ¿sí? Hemos de orar especialmente cuando hay peligros, peligros, un accidente, una cosa, o tentación fuerte, o rezar en los peligros, rezar en las tentaciones. Muchas veces uno olvida de rezar en esas tentaciones y por eso cae. Usted tiene ganas de mirar algo que no discute con la idea, recházala y reza el Padre Nuestro, Ave María. La tentación es fuerte, levántate, toma tu rosario y reza 10 Aves Marías. O vaya a la sala con tus padres o tu familia, o vaya a caminar unas 2 cuadras y regrese rezando el rosario. Sí. En la tentación rezar. Ser tentado no es pecado, usted lo sabe. Aceptar es pecado. Por tanto, rezar la tentación. Siempre la iglesia dice rezar la tentación, como el niño que grita socorro a su padre. Rezar el trance de la muerte. Y es bueno rezar con la gente, al lado de la gente que va a morir. Ahora un pobre señor de 99 años tiene que llevarlo al hospital e intubarlo para que todavía en el intubado viva 2 o 3 días. Y en cambio una factura bastante pesada viene después. Y dijo, hombre, déjelo morir en su casa en paz. Ya sabemos, el Señor tiene 5 días de vida, punto, ya se va. ¿Qué hacemos? Rezar con Él, llevar los santos óleos, llevar la misa, que aprenda algo. Y rezar por Él y con Él. Es importante. Bien, entonces hemos también, además de esas 3 ocasiones, periodos de peligros, tentaciones, trance de la muerte, hemos orado frecuentemente y es bueno que esto se haga la mañana. El que reza la mañana es el que, como un buen desayuno. Buen desayuno. 3 huevos, salchicha, frijol, no sé. Bien, hasta las 4 no tiene hambre, ¿sí? Muy sencillo. Rezar la mañana, pero rezar bien. Y hacer un propósito contra el defecto dominante. Cualquier defecto dominante, decir, hoy voy a tratar de dominar, por ejemplo, la ira, voy a callarme, no decir nada cuando estoy enojado. Entonces en la mañana, la tarde, mediodía, por ejemplo, el Angelus, mediodía, principio de las acciones importantes, y la noche también. Y dichosos los que rezan su Santo Rosario cada día en familia. Finalmente, última pregunta, 279. ¿Por quiénes hemos de orar? Hemos de orar por todos, a saber, por nosotros mismos, por nuestros padres, superiores, bienhechores, amigos, enemigos, por la conversión de los pobres pecadores, de los que están fuera de la iglesia y por las benditas almas del purgatorio. Mire, qué maravilla, ¿no? Un catecismo te da tantas cosas. Bueno, te dice, ¿por quién hemos de rezar? Por nosotros mismos primero, por nuestros padres, superiores, bienhechores, amigos y enemigos. Curioso, enemigos. Rezar también por la conversión de los pobres pecadores, de los que están fuera de la iglesia y por las almas del purgatorio. Miren lo que dice la oración de la noche, última oración de la noche. Roguemos por vivos y por fieles difuntos. Derrama, Señor, tus bendiciones sobre mis padres, mis hermanos, mis amigos, mis enemigos. Proteja a todos aquellos que me has dado por maestros, así espirituales como temporales. Socorre a los pobres, prisioneros, afligidos, caminantes, enfermos, agonizantes. Convierte a los herejes, ilumina a los infieles, los que no tienen fe cristiana. Dios de bondad, misericordia, ten piedad también de las almas de los fieles que se hallan en el purgatorio, acelera el fin de sus penas, concede el descanso y la luz eterna a aquellos por los cuales tengo más obligación de orar. Esta oración se hace la noche antes de dormir. Mire, cuánta misericordia, ¿no? Cuánta caridad. Rezar por los pobres prisioneros, ¿no? Afligidos, caminantes, migrantes dirían hoy, enfermos, agonizantes, convierte a los herejes. El hereje, el que fundó una iglesia, está enredado, piensa haber descubierto la luna y está falsificando el evangelio, pobre de ellos, ¿no? Pobre de ellos. Bien, terminamos esta charlita sobre la oración. Veamos lo que dice el evangelio.
Sin oración, bien, no hay salvación, dice Santo Alfonso de Ligorio. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, es necesario rezar siempre, en San Lucas 11:1. Velad y orad para no entrar en tentación, no sucumbir a la tentación. Velad, orad para no entrar en tentación. San Mateo 26:41. Esto Cristo lo dijo cuando estaba entrando en la agonía. Dijo a los apóstoles, ¿qué pasaron? Fueron durmiendo, roncando. Pedro, duérmese. Entró en la tentación y sucumbió esta noche. Orad y velad para no entrar en tentación. Pedid y se os será dado. San Mateo 7:7. Pedid, se os será dado. Y el que no pide no recibe. Es otro problema. Pedid, se os será dado. Entonces, hermanos, no haría otra cosa que rezar prácticamente y viene a hacer una grande obra de caridad, una grande obra consigo y con los demás. Yo les aconsejo rezar siempre, donde quiera que estén. No solamente rezar el Padre Nuestro y la Ave María, también rezar oraciones jaculatorias, como por ejemplo, Dios mío, ayúdame, Dios mío, sálvame, Dios mío, en ti confía, Ave María Purísima, viva Jesús, viva María, Señor, ven en mi socorro, etc. Es muy, creo en Jesucristo, Hijo de Dios vivo, etcétera, etcétera. Termino con unas citas más de los santos acerca de la oración. Bien, Dios escucha la oración del justo, del pobre y del humilde. Isaías 38:1. Dios libra de grandes peligros a los que rezan con confianza. Esto también muy importante. Dios libra de grande confianza, de grandes peligros los que rezan con confianza. Segundo libro de los Paralipomenes 32:20. Es necesario rezar por los dirigentes religiosos. Eso lo dice San Ignacio y lo hacía, y San Pablo también lo dice, 1 Timoteo 2:1. La oración humilde y confiada tiene mucho poder. San Crisóstomo y Santo Alfonso de Ligorio escribió un libro maravilloso que se llama El gran medio de la oración. Dice, no tengo los medios, pero si los tuviera, haría tantos ejemplares cuantos cristianos hay en el mundo. Y daré un ejemplar a cada uno para que todos supieran la importancia de la oración. El que reza se salva, el que no reza no se salva. Sin oración no hay salvación. Todos los que han salvado se han salvado por haber rezado. Y todos los que no han salvado por no haber rezado. Por lo tanto, por favor, cuídense de las redes sociales, del Facebook, de esto, de aquello, del celular. Calculen cuánto tiempo pasan esto, es peligroso. Y cuídense también de las películas, telenovelas, sonido, color, todas esas cosas, pero ponen ideas falsas. Lean libros buenos, libros de los santos, el catecismo, la biografía de los santos, el evangelio, buenos libros, esto ayuda mucho. Los medios actuales no deben robar nuestro tiempo. Usarlos tanto cuanto y punto, no más. La oración es el oxígeno del alma, dice San Juan Bosco. La oración es oxígeno. El que no tiene oxígeno, después de un tiempo ya hay problemas, ¿no? Entonces, oración la mañana, del día, la noche, el Santo Rosario y también jaculatorias, como dije. Termino con unas más. San Antonio Claret dice esto: yo las practiqué, las jaculatorias, me dio mucho fruto, y los enseña a otros, también tiene fruto. Dice, quiero poner aquí unas jaculatorias que he rezado y aconsejado a la gente de hacerlas. Ave María Purísima, por ejemplo. Dios mío, ayúdame. Señor, en ti pongo mi confianza. Señor, venga a mi socorrerme. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Jesucristo? ¿Quién como la Virgen María? Viva María Santísima, viva Jesús. Y muera el diablo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María.